Buen día, yo soy el doctor René Rodríguez Gutiérrez y el día de hoy vamos a ver la clase de lo que es el síndrome metabólico. Recuerden que esta solamente es una parte de la clase y la idea es poder ver juntos en la sesión presencial pues sus dudas, sus preguntas y todas las perlas clínicas en relación a lo que es el síndrome metabólico. Entonces básicamente me gustaría iniciar porque creo que es importante que ustedes sepan que hoy día en México por lo menos 7 u 8 de cada 10 mexicanos tiene obesidad o sobrepeso, uno de cada tres o quizá un tanto más hipertensión, alrededor de 30-40% o similar a la hipertensión de diabetes y prediabetes. Y si lo desglosamos solamente en diabetes, alrededor de un 10-15%, inclusive en la última encuesta estatal de salud de Nuevo León se habla hasta de un 25%. Y es importante que ustedes conozcan esto porque son temas que eventualmente vamos a ir viendo durante el curso y que irán viendo quizá más adelante durante su carrera, pero que indudablemente hoy día forma parte de lo que llamamos la epidemia de lo que es el síndrome metabólico. Y como ustedes ya saben, la principal causa de muerte en México y en el mundo es la enfermedad cardiovascular, y esencialmente todos estos factores contribuyen importantemente en ello, ¿no? Cuando uno ve estos números se da cuenta que pareciera ser que ya hay más enfermos que sanos, no solo en México, sino en el mundo. Y bueno, va a resultar muy importante que puedan identificar los factores asociados o que presentaremos en esta sesión para poder diagnosticarlos primero adecuadamente y tempranamente y después tratarlos adecuadamente. Es interesante ver esta gráfica porque vean, esta es la distribución de índice de masa corporal en mujeres que básicamente ejemplifica qué es lo que ha pasado a través de los años. Ven la línea punteada en amarillo y la línea punteada en azul, básicamente hablando de los criterios de sobrepeso y de obesidad, respectivamente. Y vean cómo hacia 1988 la media es una curva gaussiana, la media de la población femenina rondaba el índice de masa corporal alrededor de 21, 22, indudablemente por debajo del 25, lo cual es totalmente normal. Vean cómo una década después la media rondaba el 25, que es el criterio para decir que alguien tiene sobrepeso, y en 2006, tan solo unos 7 años después, ya está entre 25 y 30, y 2012 un tanto más hacia la derecha, es decir, cada vez la proporción de pacientes con obesidad, y eso es solamente el ejemplo de mujeres entre 18 y 49 años, pues básicamente simplemente es para demostrarles que básicamente la epidemia crece año con año y que a pesar de las estrategias y de que obviamente ustedes todos saben que es importante el peso y la diabetes y la hipertensión y la epidemia, básicamente todos los porcentajes que mencioné inicialmente han ido creciendo conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, hablando de lo que es la definición como tal de lo que es el síndrome metabólico, hay que hablar de que básicamente existe una definición que tiene que ver con un concepto clínico, en donde creo que es la parte quizá crucial, lo más importante que ustedes recuerden, donde básicamente es un concepto en donde existe la coocurrencia de factores de riesgo metabólicos. Y estos factores de riesgo metabólico son básicamente adiposidad central, o sea, la famosa obesidad, pero vamos a ver que no todos los tipos de adiposidad tienen el mismo impacto en relación a riesgo cardiovascular. Por ejemplo, es mucho mayor cuando desde el punto de vista de relación con la enfermedad cardiovascular se da la, que es la obesidad abdominal, a diferencia de la obesidad subcutánea o en cadera, por ejemplo. A su vez, la hiperglucemia, la dislipidemia y la hipertensión arterial, y en donde básicamente se conjugan en un mismo sujeto estos factores de riesgo que llamamos metabólicos. Por otra parte, está desde el punto de vista del consenso mexicano de resistencia a la insulina y síndrome metabólico, el concepto bioquímico, que no es más que la resistencia a la insulina, que es una situación molecular que se traduce en la mayor eficiencia o eficacia biológica de la insulina al actuar sobre los diversos órganos, y que de alguna manera se traduce en los factores que veremos más adelante de los componentes de lo que es el síndrome metabólico. Hablaremos un tanto en la clase presencial de lo que es la perla, lo que significa realmente lo que es la resistencia a la insulina, pero es igual, es importante que ustedes recuerden que desde el punto de vista fisiopatológico, digamos que el común denominador de los componentes que mencioné previamente clínicos es o se considera o el más aceptado hasta hoy en día la famosa resistencia a la insulina. Entonces, recordar que los componentes del síndrome metabólico es la coocurrencia, y vamos a hablar de esto varias veces durante la charla, en donde es importante que recuerden que es la obesidad abdominal, que en un paciente que presenta obesidad abdominal también puede tener dislipidemia,
La dislipidemia clásica como perla para ustedes es que es HDL bajo con triglicérido alto, y la perla aquí también para ustedes que siempre que se acuerden que la principal causa de HDL colesterol bajo son los triglicéridos altos, ¿no? Entonces la dislipidemia clásica y que forma parte de los criterios, de hecho el síndrome metabólico es esta precisamente, la elevación de la presión arterial, la intolerancia a la glucosa y un estado proinflamatorio y protrombótico. Y el punto, les digo, es que básicamente cuando ustedes vean un paciente con dislipidemia, se acuerden que puede tener lo demás, o bien cuando lo vean con obesidad abdominal, que pueda tener alta presión o intolerancia a los carbohidratos, y desde luego un estado proinflamatorio o protrombótico como tal. De tal manera que, como les digo, que es importante, o sea, esta es quizá la diapositiva más importante para ustedes, es que es importante para detectar, prevenir y tratar otras enfermedades a tiempo. Es decir, en el paciente que les mencionaba, que ya con obesidad, bueno, tratar de que no tenga diabetes, tratar de que no tenga dislipidemia, tratar de que no tenga hipertensión, y en dado caso que los tenga, bueno, identificarlas rápidamente para actuar sobre ellas, y que desde luego desde el punto de vista de su riesgo cardiometabólico sea menor. Una parte fundamental de la clase es platicar y pasar por los criterios diagnósticos del síndrome metabólico. Es una parte que es esencial, puesto que finalmente esta es la manera de que lo diagnosticamos. Vamos a ver en la clase algunos de los problemas que tenemos con estos criterios diagnósticos. Y bueno, me gustaría que de entrada fueran críticos con ellos y que pudiéramos comentar al respecto en la clase presencial. Pero bueno, a fin de que los conozcan, los criterios más utilizados en el mundo indudablemente son los del ATP3, y básicamente constan del primer criterio, que es obesidad abdominal, medida en cintura, hombres arriba de 102 centímetros, mujeres arriba o igual a 88 centímetros, los triglicéridos igual o mayor a 150, y el colesterol HDL en hombres menor a 40 miligramos sobre decilitro, en mujeres menor a 50 miligramos sobre decilitro, y una tensión arterial que sea mayor o igual a 130/85, o tratamiento antihipertensivo, y una glucosa en ayuno igual o mayor a 100 miligramos por decilitro, o igual tratamiento antihipertensivo. Ojo, que aquí básicamente se requieren 3 criterios o más para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, y que recuerden que a veces la presión arterial puede estar en 120/80 y una glucosa en ayuno en 80, pero si el paciente está con un medicamento antihipertensivo, llámese el que ustedes quieran, un losartán o algún antidiurético, y está con metformina o algún otro antidiabético oral, aun y cuando las cifras de presión arterial y de glucosa estén dentro de parámetros normales, el paciente, al estar teniendo tratamiento antihipertensivo y antihiperglucémico, entonces se considera como un criterio como tal. Y les digo, esto es importante que lo conozcan, estos criterios, porque a nivel mundial y en la mayor parte de las publicaciones, básicamente son los que se reportan. Otros muy utilizados son la IDF, que se hizo el consenso en Berlín en el 2005. Básicamente es lo mismo o muy similar a los previos, solamente que se requiere como criterio inicial que el paciente tenga una circunferencia abdominal definida como obesidad central, que sea dependiente del tipo de población. Ahorita vamos a ver en la gráfica a qué se refiere con eso. Y una vez cumple ese criterio, tiene que cumplir 2 o más de los siguientes, que es los triglicéridos igual que en el previo, igual o mayor a 150, HDL menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres, una tolerancia normal a glucosa definida igual que en la ATP3 arriba, igual o mayor a 100 miligramos sobre decilitro, y una tensión arterial de 130/85. Diferencias con el previo, que básicamente si tuviera todos los criterios que ustedes ven en la parte inferior, pero no tiene obesidad central, entonces no tiene síndrome metabólico como tal. Y la otra parte fundamental es que recuérdense que los criterios de circunferencia de cintura para definir obesidad central en los del ATP3 eran fijos, 102/88, y aquí depende del tipo de población, lo cual hace un poquito más de lógica, puesto que obviamente una persona asiática pues no se puede parecer a una persona quizás desde el continente americano desde el punto de vista de su fenotipo. Pero bueno, el punto esencial es que ustedes, los que estamos aquí, los que debemos usar aquí en México, son los de América Central, Sudamérica, que son los criterios de Asia del Sur, que básicamente corresponden a más de 90 centímetros en hombres, más o igual a 80 centímetros en mujeres, y son los que ustedes tendrían que recordar para poder establecer el primer criterio y posteriormente ir pasando a los siguientes criterios que se tendrán que cumplir 2 o más de ellos. Los criterios de diagnóstico de la ACE, se los pongo porque es importante que los conozcan. Sin embargo, también es importante que sepan que no se utilizan demasiado. Fíjense que una diferencia es que aquí usan IMC más que circunferencia abdominal, es una de las críticas, porque obviamente
Sabemos que el IMC, el índice de masa corporal, no es una medición exacta realmente de la adiposidad que pudiera tener el paciente y sobre todo de la adiposidad que platicamos que confiere riesgo metabólico, que no la es toda. Y bueno, por otra parte, los triglicéridos, que es muy similar a lo que habíamos previamente, la HDL colesterol son las mismas cifras, tensión arterial prácticamente es la misma, y se fijan, la glucosa en ayuno sube un tanto a 110 sobre 126, es el criterio desactualizado de lo que es lo que se consideraba como intolerancia a los carbohidratos de ayuno, o la famosa prediabetes, pero bueno, es el criterio que prevalece junto con otros factores de riesgo como historia familiar de diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, síndrome ovario poliquístico y edad avanzada. Aquí también se requieren 3 o más criterios, sin embargo, no está muy claro cómo tomar en cuenta otros factores de riesgo, que son los 3 de la parte inferior. Y lo que podemos platicar en la clase. Los criterios de la Organización Mundial de la Salud, es importante que los conozcan desde luego por quién es la Organización Mundial de la Salud, son bastante criticados como tal, puesto que básicamente, así como se requería en los previos que platicábamos de la IDF, que el paciente tuviera obesidad abdominal, en este se requiere que tenga forzosamente diabetes tipo 2 o intolerancia a la glucosa de ayuno o postprandial, es decir, prediabetes. Y que después de eso tuviera 2 de los siguientes criterios, que es la hipertensión arterial, si se fijan el corte es un tanto más elevado, 140 sobre 90, los triglicéridos básicamente igual, el HDL colesterol un tanto distinto, 35 en hombres y menos de 40 en mujeres, igual que los previos de la ACE manejan lo que es el índice de masa corporal arriba de 30, y manejan microalbuminuria, que es un estudio de laboratorio. Por lo tanto, se vuelve un tanto más complicado poder hacer diagnóstico, puesto que se requieren más eh, dispositivos desde el punto de vista diagnóstico para poder hacer el diagnóstico mediante este criterio diagnóstico. Y bueno, finalmente viene el consenso del 2009, que es el que se utiliza, digamos, actualmente, en donde viene a juntar básicamente las definiciones que existen, y le puedo seguir, y realmente les presenté los más importantes, pero hay una serie de definiciones para hacer diagnóstico del síndrome metabólico. Y en 2009 se hace este consenso en donde se junta una gran cantidad de organizaciones para, bueno, definir, como que hay muchos tipos o formas de hacer diagnóstico, vamos a ponernos de acuerdo y tratar de establecer uno como tal. Y bueno, resulta muy importante que conozcan que básicamente son los mismos criterios del ATP3, o sea, los mismos, salvo que la obesidad abdominal está básicamente definida como el de la población como tal. Igual que el ATP3 se requieren 3 o más criterios para definirlo. Y básicamente recuerden entonces nada más, a diferencia de 102 en hombres, 88 en mujeres, aquí sí depende de población. Y recordar que básicamente en el caso de lo que es nuestra población es 90 o más en hombres, o 80 más en mujeres. Y bueno, esto es un tanto más de sentido, puesto que obviamente no somos igual a los americanos en fenotipo, y de igual forma los asiáticos de los americanos y nosotros de los asiáticos, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera ser más razonable esta forma de hacer diagnóstico. Sin embargo, es importante que, y lo podremos discutir en la clase presencial y les puedo dar las perlas, de que obviamente cuando se habla de prevalencia del síndrome metabólico, pues va a variar mucho dependiendo del tipo de criterios o del tipo de definición que se utilice para poder definirlo como tal. Pero bueno, eso lo podemos comentar en clase. A manera también de perla para ustedes, es importante que conozcan, a veces uno dice, bueno, ¿quién puede tener síndrome metabólico? Es un estudio interesante publicado no hace mucho tiempo, en donde básicamente simplemente midiendo la circunferencia de cintura, ustedes pueden predecir que el paciente, si tiene más de 100, tiene 4 o más componentes del síndrome metabólico con alta certeza, ¿no? Entonces, simplemente poniendo una cinta métrica, midan la cintura a sus pacientes, y si tienen arriba de 100, uno puede estar prediciendo con una alta probabilidad de que pueda tener 3 o más componentes y por ende síndrome metabólico, y por ende que ustedes sospechen y puedan detectar las enfermedades, como comentamos, de manera temprana, y para que el paciente pueda tener desde luego un mejor pronóstico como tal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Desde luego que el peso corporal, y está en rojo en la diapositiva, es indudablemente que es el punto más importante, el factor indudablemente que pesa más en relación para que alguien pueda tener síndrome metabólico es el aumento del peso progresivo. Desde luego que también lo que es la edad avanzada y la posmenopausia por cambios hormonales, disminución de estrógeno, en las mujeres cambio de la adiposidad, que genera una mayor posibilidad de disminución de la tasa metabólica, que es otro factor, una mayor posibilidad que puedan tener síndrome metabólico. El tabaquismo, desde luego que el estado socioeconómico bajo, y pongo asterisco porque
es una situación en donde ciertamente hoy nos damos cuenta que la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia están presentes ya en todos los estratos, y aunque viene por ahí en los libros de texto, sí es importante que ustedes conozcan que ya no lo es tanto como tal. Las dietas altas en carbohidratos, ya saben que pequeñas porciones, tanto cantidad de calor, de valor energético, de kilocalorías, entonces desde luego la posibilidad de que la persona aumente de peso, el sedentarismo, que de igual forma se relaciona a aumento de peso corporal, y desde luego una historia, la herencia, indudablemente que impacta, ¿no? Esta es una parte en donde es importante que vean cómo la edad juega un papel fundamental. Conforme pasa la edad, el gasto metabólico usualmente es menor, la herencia es lo que pesa más. ¿Qué pasa con el tiempo? Usualmente la gente hace menos ejercicio, y desde luego que también con el paso del tiempo la gente tiende a comer un tanto peor, ¿no? Y entonces, tanto en hombres como en mujeres, la prevalencia de lo que es el síndrome metabólico tiende a aumentar conforme pasa el tiempo. Si nos vamos a razas, vean lo que somos los mexicoamericanos, que estamos en verde, básicamente que se den cuenta que comparado con otras razas tenemos una mayor predisposición a síndrome metabólico, y esto no es más que por herencia. Realmente tenemos ciertos genes que nos hacen más propensos, perdón, a una situación de que se presenten los diversos componentes de lo que es el síndrome metabólico. Ahora, una pregunta que se pueden estar haciendo ustedes es como que a quién hacerle escrutinio, o sea, a quién poder o en quién poder pensar que pueda tener un síndrome metabólico. Yo les diría que cualquier paciente, o sea, la perla aquí es cualquier paciente que tenga uno solo de los componentes. Si ustedes ven un paciente con hipertensión o con obesidad o con dislipidemia o con hiperglucemia, entonces automáticamente, y yo creo que es la parte esencial de la clase que me gustaría que recordaran y como perla, de que tengan en mente que puede tener los demás componentes, ¿no? Entonces, es una forma de hacer escrutinio, ¿no? Si yo tengo un paciente en obesidad, entonces buscarle y checarle la presión, buscar que tenga dislipidemia o buscar que tenga hiperglucemia, ¿no? Otra forma de hacerlo, esto lo vamos a ver en la clase de diagnóstico de diabetes, es la forma que recomienda la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, y básicamente lo que nos dice es que en paciente, cualquier adulto con IMC arriba de 25, más personas de grupo étnico con alta incidencia, latinos, entonces IMC arriba de 25, piensen en que puede tener alguno o más de los componentes del síndrome metabólico. Ahora, ¿con qué frecuencia hacer el escrutinio? Por libro es 3 años. La realidad es que obviamente no todos los mismos pacientes van en la misma caja. Yo les diría, y lo podremos ver en clase, que esto va a variar mucho del tipo de paciente. Obviamente no va a ser lo mismo en un paciente que tenga un IMC muy elevado, que tenga antecedente en la familia de diabetes y hipertensión en múltiples familiares de primer grado, que aparte tenga una muy mala alimentación y no haga ejercicio, en relación a uno que tenga quizá todo lo contrario, ¿no? Entonces quizá la frecuencia del screening podría ser más corto en el caso del primer caso, y si el paciente a lo mejor tuviera un IMC de 26 y sin mucho antecedente y hace ejercicio, quizá puede ser un tanto mayor, ¿no? Entonces, obviamente eso ocupa algo de criterio, y bueno, en la clase podremos ver las perlas de eso para que les sirva en su práctica diaria. Ahora, ¿por qué se ha dado la epidemia del síndrome metabólico? Indudablemente, y cuando uno se pone a revisar artículos de revisión, va a salir una cosa como esta, en donde básicamente hay un montón de genes relacionados a lo que es el síndrome metabólico como tal, tanto en relación a índice de masa corporal, relación de peso, cintura, cadera, etc. Y es importante que conozcan que los dos más asociados es el FTO y el MC4R, que está en el brazo largo del cromosoma 16 y 18 respectivamente. Pero el punto esencial es que cuando se va a hablar de lo de la genética, se encuentra también con todo esto, que es que existen los dos genes, que es un tanto complicado, y que bueno, cuando uno ve una gráfica de esta forma, de alguna manera se da cuenta que seguimos teniendo mucho por aprender y mucho sin saber, desde luego. La realidad es que yo les diría así de manera sencilla, en donde se conjuntan factores de medio ambiente junto con factores de herencia. Un factor fundamental es el sedentarismo, que hoy día en México se calcula que es mayor del 60, 70, 80%. La ingesta calórica, que hoy la tenemos muy cercana y de mala calidad, y con una gran propaganda que nos hace tener cada vez una mayor ingesta calórica, con un alto índice de lo que son carbohidratos refinados, sobre todo, con los componentes nutricionales que, como les mencionaba, cada vez están más a la mano, y son desgraciadamente cada vez la oferta mayor y de menor calidad. Factores ambientales, en donde tiene que ver también lo que es el sedentarismo,
como tal que mencionamos previamente, incluyendo la situación social de convivencia y la cultura, y bueno, la microbiota que también se ha visto que ha ido cambiando con el tiempo y que influyen finalmente a que se conglomere lo que es el medio ambiente, junto con herencia de genes, que les decía que en los latinos no son tan buenas, de adiposidad como tal y disfunción de célula beta, y entonces se da lo que es la obesidad y la diabetes como tal, ¿no? Visto de otra manera, entonces el medio ambiente, la genética, tenemos que se aumenta lo que es la grasa visceral, baja la adiponectina. Cuando esto sucede, lo que pasa es que empieza a haber resistencia de la insulina, recuerden, como factor fisiopatológico subyacente principal, y eso permite que se presente entonces lo que es hiperlipidemia o dislipidemia que comentamos de HDL bajo, triglicéridos elevados, diabetes o hiperglucemia junto con hipertensión, y que finalmente se traduce en que todos estos tres cuando se juntan son un factor muy importante para la aterosclerosis y para que el paciente pueda tener entonces un riesgo cardiovascular aumentado y que pueda entonces tener un infarto, una enfermedad vascular cerebral y que pues desgraciadamente esté en riesgo también de tener mortalidad como tal. En México no hay muchos datos, les presento aquí los datos más recientes que tenemos en México. Cuando vemos la prevalencia, que ustedes la ven en la parte inferior de la diapositiva, vemos que es alrededor de un 14-15% con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, y vemos que por ATP3 es prácticamente el doble. Y aquí es lo que les digo, que depende de los criterios que se apliquen, es la prevalencia que uno encuentra. Pero bueno, ya les mencioné inicialmente los porcentajes tan importantes que hay hoy día en México, lo cual prácticamente les debe hacer pensar en que alguien pueda tener un componente del síndrome metabólico en cualquier paciente que esté enfrente de ustedes. Cuando vemos el tipo de criterios que más frecuentemente se presentan en México, uno es la obesidad abdominal, el HDL bajo, la dislipidemia junto con la hipertensión, seguido del HDL bajo con triglicéridos elevados y la obesidad central como tal. Ahora, ¿por qué el síndrome metabólico es importante? Bueno, en primer término, y esta es una revisión sistemática que se publica hace no mucho tiempo en Diabetes Care, y básicamente lo que nos dice es que dependiendo de los criterios que se utilicen, el sujeto puede estar en mayor riesgo de tener diabetes como tal, y no es un riesgo que sea del doble o del triple, estamos hablando de 400, 500 veces más la posibilidad de tener diabetes cuando uno tiene los componentes del síndrome metabólico. Y bueno, finalmente que el síndrome metabólico puede redituar en muerte, ¿no? Y esta es una revisión sistemática también de estudios longitudinales, y básicamente habla que las personas con síndrome metabólico, como en la parte inferior, tienen un riesgo del 60% mayor relativo o significativo en relación a quien no lo tenga, de tener una mortalidad como tal, y básicamente todos los eventos cardiovasculares que rondan desde un 60% hasta casi el 100% de riesgo relativo como tal. Entonces, y por segunda parte, lo que les mencionaba es que finalmente lo más importante es que ustedes puedan saber que puedan pensar que coexisten las enfermedades, ¿no? Que cuando tienen un paciente enfrente con la epidemia que tenemos en México, piensen que puede tener dislipidemia, piensen que puede tener hiperglucemia, piensen que puede tener hipertensión, cuando lo ven a simple vista con obesidad como tal, o bien cuando llegue el paciente con hiperglucemia, buscarle los otros componentes. Y he repetido esta diapositiva en varias ocasiones porque finalmente si con algo quiero que se queden es con ello, y bueno, desde luego que en clase podremos comentar mucho más a fondo el por qué y cómo aplica en la práctica cotidiana. Cuando uno habla de medicamentos, ya le hicimos el diagnóstico, ya sabemos por qué es importante, ya sabemos los factores de riesgo, ahora cómo tratarlo. Y la realidad es que si les pregunto medicamento para tratar síndrome metabólico, la realidad es que la respuesta es que no lo tenemos así como tal, ¿no? Lo que sí tenemos es que hay estrategias que sirven para tratar el núcleo, digamos que la parte del común denominador de esta patología o de este síndrome como tal, en donde obviamente la parte más importante es el estilo de vida, ¿no? Una buena alimentación, el hacer ejercicio, el evitar el tabaquismo, que eso promueve una reducción de peso y que a su vez la reducción de peso haga que exista menos resistencia a la insulina, menos hiperglucemia, obviamente va a pasar al bajar de peso pues menos obesidad abdominal, va a tender a mejorar los triglicéridos y el HDL, y de esa manera digamos que es la piedra angular indudablemente del tratamiento del síndrome metabólico y de los diferentes componentes del síndrome metabólico también.
Las metas del tratamiento de cambio de estilo de vida es importante que lo conozcan porque a veces el paciente puede llegar con 30, 40 kilos de sobrepeso y uno dice, bueno, bajar 30, 40 kilos es muy complicado, va a ser imposible. Y es importante que ustedes le puedan transmitir al paciente que a veces con un 7, no a veces, con un 7, 10% de reducción del peso corporal, su situación metabólica cambia totalmente, ¿no? Entonces, no son esos 40 o 30 kilos, quizás sean 6, 7, 8 kilos suficientes para que el paciente realmente cambie su riesgo cardiovascular desde el punto de vista de la adiposidad como tal. Ejercicio, bueno, aeróbico, anaeróbico, moderado por lo menos, tener cuidado en pacientes con mucho sobrepeso o con índices de masa corporal elevados, puesto que obviamente también se pueden lesionar. La idea es hacerlo progresivo y también podemos platicar un poco más de ello, de las perlas de esto en clase, pero que bueno, se recomienda que por lo menos sea 30 minutos y por lo menos 5 días a la semana, ¿no? La dieta, bueno, desde luego que baja en carbohidratos simples, grasas saturadas, grasas trans. Podemos platicar un poquito más también en clase presencial de lo que significa esto en la práctica cotidiana, pero esencialmente es cuidar que en pequeñas porciones una alta ingesta calórica, que usualmente son los carbohidratos refinados como tal. Cuando vemos el tratamiento de cada uno de los componentes, no me voy a detener mucho aquí porque es importante que ustedes sepan que básicamente cuando alguien tiene hiperglucemia se trata igual que si tuviera, que si tiene o no tiene síndrome metabólico, si tienes lipidemia igual, hipertensión igual, es decir, cada uno de los componentes tiene su tratamiento, siendo que obviamente el común denominador, como lo mencionábamos, para mejorar todo es la calidad de los cambios en el estilo de vida, pero así como tal que tengamos un medicamento para tratar a todos los que tienen etiqueta de síndrome metabólico no existe, sino que se recuerden que, pues bueno, se trata de la hipertensión, se trata de lipidemia, se trata de la alta presión. Iremos viendo a través del curso, cuando vean en el curso de nutrición lo que es lipidemias, van a ver mucho en este curso de endocrinología el tratamiento de la diabetes. Vamos a tocar, de hecho yo voy a tocar algo más adelante de lo que es el tratamiento en una clase subsecuente de lo que es las complicaciones macrovasculares del tratamiento para hipertensión. Y bueno, el punto es que ustedes recuerden que finalmente les digo, lo más importante es que ustedes lo detecten, les permita identificar a pacientes y después se recuerden del tratamiento que es el común denominador de los cambios del estilo de vida y finalmente dependiendo del tipo de paciente que tengan enfrente con los diferentes componentes, pues darle un tratamiento a la hipertensión, a la lipidemia o a la hiperglucemia como tal. Entonces, para fines prácticos, cambios de estilo de vida, como mencioné, y finalmente que el tratamiento corresponde el tratamiento como tal para cada uno de los componentes corresponde a la enfermedad como particular que he mencionado ya previamente. Recuerden que la importancia del síndrome metabólico es que se recuerden que y lo he dicho ya varias veces, que las enfermedades coexisten como tal. Lo podemos platicar un tanto más en clase. Y por último, creo que es importante porque al final de cuentas lo del síndrome metabólico son puros números, los criterios son números como tal, pero que al final de cuentas no tratamos números, sino tratamos riesgo cardiovascular y lo más importante, no tratamos números ni encasillamos a todos como que son iguales, sino que tratamos individuos y es algo que en la clase presencial les trataré de dar todas las perlas para que puedan tratar, sobre todo primero diagnosticar y finalmente tratar adecuadamente a pacientes que puedan tener este síndrome como tal. Muchas gracias y nos vemos en clase presencial.